Buenas noches a todos los médicos de la plataforma Conectimed e invitados, quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Pablo Gorospe y tendré el gusto de moderar la sesión virtual de esta noche titulada Beneficios no anticonceptivos de la combinación valerato de estradiol-dienogest. En nombre del laboratorio Megalabs les damos la más cordial bienvenida y esperamos que la información de esta sesión sea de utilidad para su práctica médica. Y antes de dar la bienvenida a nuestro ponente de esta noche, daré un preámbulo sobre el tema que nos ocupa. En la actualidad, la presencia de los anticonceptivos orales, especialmente las combinaciones, nos ha permitido obtener una serie de beneficios adicionales a su función primaria, convirtiéndolos en una herramienta valiosa para la salud integral de la mujer. Desde el punto de vista clínico, el médico de primer contacto desempeña un rol clave en la orientación y educación de sus pacientes. Por ello, es de vital importancia que se familiarice con las nuevas y mejores formulaciones de anticonceptivos orales combinados para ofrecer la opción más adecuada para cada paciente y, en consecuencia, favorecer la salud y bienestar de las mujeres que requieran este tipo de tratamientos. En esta sesión virtual se proporcionará un marco de referencia para el médico de primer contacto con respecto a las indicaciones no anticonceptivas de las formulaciones combinadas de anticonceptivos orales, con especial atención en la dupla, valerato de estradiol-dienogest. Al final de la exposición daremos un espacio para una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a colocar todas las dudas que surjan en el chat de la plataforma. Y ahora sí, para el desarrollo de esta sesión, quiero dar la bienvenida al doctor Guillermo Luis Carpio Pertierra, cirujano por la Universidad Anáhuac, especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital Español de México. Realizó una estancia en reproducción asistida en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, en España. Es diplomado en colposcopía por el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México. Cuenta con maestría en docencia e investigación y otra en economía y negocios, ambas por la Universidad de Anáhuac. Es también doctor en ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. También cuenta con diplomado como experto en aplicaciones médico-quirúrgicas de láser por la Universidad de Madrid, en Madrid, España, y está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Además, es miembro de Comego, FEMECOG y ACOG. Es también director médico en Power IBF México y lleva a cabo actualmente su práctica privada en el Hospital Ángeles Lomas. Y ahora sí, bueno, pues sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Guillermo Carpio. Buenas noches, doctor, bienvenido, le escuchamos. Buenas noches, muchas gracias, Pablo, por esa amable introducción y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias, Megalabs, por la invitación y por supuesto a Conectimed por el apoyo logístico. Y bueno, sin más, me gustaría empezar con este tema que considero sumamente interesante. Estoy seguro que lo van a encontrar también ustedes muy agradable y sobre todo muy útil para su práctica clínica. Y bueno, es el tema, ya lo había comentado Pablo, son beneficios no anticonceptivos de la combinación valerato de estradiol con dienogest. Y bueno, pues el objetivo de la charla de hoy es destacar los beneficios adicionales a la anticoncepción de la combinación valerato de estradiol con dienogest, evidentemente. Bueno, vamos a pasar por una breve introducción, que más que introducción es un corolario de definiciones, y vamos a pasar justamente ya directamente a la materia por lo que son los beneficios, es decir, beneficios en cuanto al esquema de administración, al efecto antiandrogénico, a la sexualidad y a los efectos en la estabilidad endometrial, finalizando con unas breves conclusiones. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Primero que nada, hay que entender dos conceptos básicos. Uno es el llamado ILH, que es el intervalo libre de hormona. Es decir, no es otra cosa más que ya sea el periodo de descanso en los métodos anticonceptivos tradicionales o bien las pastillas inertes
en la formulación anticonceptiva de anticoncepción combinada. Y el SAPH, el cual significa síntomas de abstinencia por privación hormonal, los cuales básicamente se refieren a cambios o alteraciones físicas y mentales que aparecen después de suspender o de reducir el consumo de una hormona. Y bien, vemos aquí en esta diapositiva básicamente lo que es desglosado la combinación de valerato de estradiol y dienogeste. Se trata de un anticonceptivo oral combinado cuatrifásico, es decir, que contiene cuatro formulaciones distintas o combinaciones en porcentajes diferentes tanto de estrógenos como del componente progestagénico. Vemos que contiene 2 píldoras con valerato de estradiol únicamente al inicio del ciclo, 5 píldoras más con 2 miligramos de dienogest y valerato de estradiol, 17 píldoras más de 3 miligramos de dienogest con valerato de estradiol, es decir, va incrementando la concentración de dienogest para finalizar y ya concluir con el ciclo con dos pastillas más, con 1 miligramo de dienogest y 2 pastillas más con el placebo. Vamos entonces a comenzar en los beneficios que presenta esta formulación en cuanto a lo que se refiere al esquema de administración, es decir, al hecho de que sea un 24/4 y no a un 21/7, como estamos nosotros acostumbrados en la mayoría de las formulaciones. De hecho, cuando se inventaron los anticonceptivos allá por la década de los 50, casi llegando a los 60, en realidad, pues al darse cuenta o al tener claro que los anticonceptivos orales producen anovulación, por lo tanto tenemos el control absoluto del fenómeno de la menstruación, pues por convención se ideó que fuera un esquema de 21 días con la finalidad de dejar 7 días disponibles para el sangrado de deprivación, que mucha gente equivocadamente cree que es la regla, cuando sabemos que simplemente es un sangrado por deprivación, y de esa manera hacer que sea un método anticonceptivo muy similar y que produzca efectos muy similares a los que ocurren en el útero de una mujer que no toma nada. De esta manera, vemos que los síntomas por abstinencia hormonal básicamente son 4. Son cefalea, son 3, son cefalea, dolor pélvico y la habilidad afectiva. Vemos nosotros en este estudio en donde se compara los efectos o lo que son las molestias de una mujer que consume anticonceptivos y en este caso esta en particular. Lo que ocurre durante la toma de las píldoras activas versus durante el periodo sin hormonas, o es decir, el intervalo libre de hormonas. Y vemos nosotros que en los círculos azules prácticamente las molestias como cefalea, dolor pélvico, el incremento en el consumo de analgésicos, distensión abdominal y dolor mamario se presentan mayormente durante el periodo del intervalo libre de hormonas, reduciéndose de manera considerable durante la fase de consumo activo de las hormonas. Vemos nosotros en esta laminilla cómo es un estudio un estudio multicéntrico que fue en México, curiosamente, fue una de las sedes, pero que se llevó a cabo también en Tailandia, en la Unión Europea y en Nueva Zelanda, como los principales síntomas por abstinencia hormonal durante el sangrado son definitivamente dolor pélvico y cefalea. Vemos nosotros cómo en la columna azul se refiere a la ingesta activa de 21 días y en la verde el intervalo libre de hormonas, y vemos cómo la diferencia es sustancial sobre la base de dichas molestias, del porcentaje de presentación de dichas molestias. Ahora, vemos nosotros, en este otro estudio más se hizo un estudio más,
comparándolo con el esquema 26-2 versus la combinación etinilestradiol con levonorgestrel. No es de extrañar que en la mayoría de los estudios front to front que vamos a encontrar en el mundo de la anticoncepción, la combinación pivote, la combinación para comparar es el levonorgestrel. Y esto es porque ofrece algunas ventajas ya reconocidas desde hace muchos años, como es el hecho de la estabilidad endometrial, en fin, de varias cosas que vamos a ir viendo más adelante. Pero si lo comparamos con esta combinación de 72x7 que en México no existe, que es el famoso Sisonel, que es aquel anticonceptivo de toma continua en donde durante 72 pastillas se toma de manera seguida las pastillas con 7 días de descanso para que la paciente tenga únicamente 3 o 4 sangrados al año. Vemos que incluso en este tipo de pacientes que tienen tan poco intervalo libre de hormonas por parte de lo que es el levonorgestrel, cómo hay una mejoría sustancial en cuanto al consumo de las pacientes que consumieron valerato estradiol, dienogest, versus etinilestradiol con levonorgestrel. Y es que vemos nosotros en esta diapositiva cómo durante insisto, el concepto no debe de ser menstruación, es un concepto de sangrado. Pero el hecho de que si nosotros regresamos otra vez a la idea de que las pacientes tienen un intervalo libre de hormonas de 7 días para que tengan un sangrado de entre 5, incluso a veces hasta 7 días también, nos damos cuenta, y de acuerdo a la recomendación en este estudio, que mientras más corto sea este episodio, cuanto mejor. Y vemos aquí el blister de lo que es el valerato de estradiol con dienogest. Vemos las diferentes coloraciones de las combinaciones distintas de este producto y vemos cómo, en realidad, las últimas 2 pastillas, que son las pastillas que son el placebo, vemos cómo en realidad la última pastilla activa viene siendo exactamente, pues ya prácticamente para terminar el ciclo, empalmándose con la primer pastilla activa de la siguiente caja. Entonces, realmente son 2 pastillas libre de hormonas, con lo cual los niveles de estrógenos se mantienen muy estables, no hay bajas y fluctuaciones y por lo tanto la paciente lo pasa bastante mejor. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que una mujer cuando toma anticonceptivos, una vez que consume la última píldora activa, lo que inmediatamente va a suceder es que empiezan a aumentar mediadores inflamatorios. Hay activación de leucocitos, liberación de citocinas, activación y liberación de metaloproteínas y ocurre el sangrado. Ahora, esto conlleva a que al haber la fluctuación de los niveles estrogénicos, hay liberación de factores neurogénicos y sangre menstrual que está dispersa en el tejido endometrial. Esto hace que los mastocitos se degraden y ocurre una degranulación en donde se liberan histamina, braducinina, factor de necrosis tumoral, citocinas, prostaglandina E y serotonina, en donde la serotonina va a producir cólicos abdominales, el factor de necrosis tumoral, alfa, es el causante en mayor proporción de lo que son las cefaleas, y la migraña menstrual, la liberación de la prostaglandina E, que es vasodilatadora. Ahora, vemos nosotros en este comparativo, en cuanto a un régimen 21x7, nuevamente el levonorgestrel o el que ustedes quieran, pero el que tenga 7 días en un régimen combinado, vemos cómo produce
este tipo de fluctuaciones, de elevaciones muy importantes, sobre todo del componente estrogénico y bajas. Esto no se ve en la combinación combinada cuatrifásica, en donde vemos mucho más estabilidad, no hay fluctuaciones y esto se traduce en beneficio, en bienestar para la paciente. Bueno, nuevamente, ya lo había dicho, ¿no? Hay niveles hormonales estables, hay propiedades antiinflamatorias por parte de lo que es el dienogest, menos procesos inflamatorios y un alivio de síntomas. Ahora bien, vamos a la primera pregunta de este primer capítulo de los beneficios. Adelante, Pablo. Así es, doctor. Vamos con la pregunta número 1 y dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones relacionadas con el síndrome de abstinencia hormonal es correcta? La primera opción, cualquier mujer que tome anticonceptivos hormonales mejorará su sintomatología menstrual. La siguiente opción, mientras más corto sea el intervalo libre de hormona, menor sintomatología presentará la paciente. La siguiente opción, la duración de la menstruación en las mujeres oscila entre 3 y 7 días. Es así que el descenso de 7 días sin hormonas en la mayoría de los anticonceptivos hormonales orales es lógico y asintomático. La siguiente aseveración, realmente el intervalo libre de hormona es irrelevante, ya que incluso existen anticonceptivos hormonales de solo progestina en donde no se requiere. O ninguna de las anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la pregunta que va aquí, doctor. Ahora sí. Exacto. Bien. Vamos a esperar a que nos regalen sus respuestas a los médicos asistentes. Muchísimas gracias por participar. Vemos que una vez leídas las aseveraciones, bueno, pues rápidamente ya empezaron a aumentar sus respuestas. Bien, les pedimos que nos apoyen aquí. Vamos ya casi alcanzando la mitad de nuestra audiencia. Bien, vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Lo que podemos ver, doctor, aquí con los resultados es que la más votada, la aseveración más votada es, mientras más corto sea el intervalo libre de hormona, menor sintomatología presentará la paciente. Seguida de la duración de la menstruación en las mujeres oscila entre 3 y 7 días. Es así que el descenso de 7 días sin hormonas en la mayoría de los anticonceptivos hormonales orales es lógico y asintomático. Doctor. Bueno, pues sí, muchas gracias y efectivamente la respuesta mayoritaria fue la correcta. Mientras más corto sea el intervalo libre de hormonas, mucho mejor va a ser para la usuaria, menores problemas de distensión abdominal, menores problemas de mastodinia, menor porcentaje de dolor de cabeza, en fin, se traduce mucho en una gran mejoría. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos. Continuamos entonces. Pasamos entonces al siguiente beneficio. Vamos a ver lo que son los beneficios de esta combinación de acuerdo al efecto antiandrogénico. Vemos nosotros, y si recordamos, esto lo hemos visto mucho, ¿no? La verdad es que muchos anticonceptivos, el puro uso de un anticonceptivo oral, tiene efectos positivos para lo que es el acné, esa es la verdad. Sin embargo, hay unos que tienen más efectos antiandrogénicos que otros, esto está muy claro. Incluso hay algunos que tienen, por ejemplo, el levonorgestrel, tiene definitivamente un efecto androgénico leve. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la testosterona es la causante, ¿no? Esta se produce de manera natural en el ovario y en las suprarrenales para después desdoblarse por medio de una 5-alfa reductasa en una dihidrotestosterona, la cual va a estimular en la unidad pilosebácea para que haya una hiperqueratinización, hipersecreción de sebo y se produzca lo que es la secuencia patógena del acné, que tan conocida por todos es. Pero entonces, ¿qué sucede con un medicamento, un anticonceptivo antiandrogénico? Primeramente, se bloquea el eje hipotálamo hipófisis ovarios,
dejaría de ser un anticonceptivo, es decir, un anovulatorio. Y al mismo tiempo se bloquea la producción intrínseca de testosterona, se bloquea también la 5-alfa reductasa y todo este proceso que al final tiene que ver con las afectaciones en la estética de la piel, se ve bloqueado y la paciente se beneficia. Y además, paralelamente, aumenta la proteína transportadora de globulina de hormonas sexuales, aumentando así la concentración de estrógenos también, y la testosterona libre va a ser acarreada por dicha proteína para que bajen los niveles de testosterona. Y bueno, pues en este artículo básicamente pues lo resume de esta manera, ¿no? Y son estos 3 puntos. 1, la inhibición de la estimulación de las gonadotropinas en los ovarios, reduciendo así la secreción de andrógenos ovarios intrínsecos. 2, la inhibición competitiva de receptores androgénicos en competencia con la testosterona y sobre todo con la enzima 5-alfa dihidrotestosterona y 5-alfa reductasa, la cual también se reduce en la activación periférica para que mejoren las condiciones de la piel. Igualmente, como buen anticonceptivo, se aumenta la concentración de globulina transportadora de hormonas sexuales, captando así a la testosterona libre biodisponible y así acarreándola para disminuir los niveles. Esta es una diapositiva muy interesante porque la verdad es que para mí fue nuevo hasta que estudié este tema, en donde yo no sabía que existía una afinidad diferente para cada uno de los esteroides. De esta manera, si nosotros lo vemos que la afinidad por la globulina transportadora de hormonas sexuales es mucho más alta para la dihidrotestosterona y para la testosterona. Y así nos podemos ir una por una y vamos a ver cómo el dienogest, que es una progestina, pues tiene una afinidad realmente baja, o sea, produce globulina transportadora de hormonas sexuales, de esteroides sexuales, pero al mismo tiempo no tiene esa afinidad, por lo tanto hay más disponibilidad para las hormonas masculinas para ser captadas por esta proteína, esta globulina, y ser eliminadas. Esto es sumamente interesante. Igualmente esta diapositiva en donde vemos cómo las prostaglandinas conocidas como más antiandrogénicas, entendiendo que el acetato de ciproterona sin duda es el gold standard, es la progestina por excelencia antiandrogénica, vemos que Dienogest ocupa el segundo lugar. Tercer lugar tenemos a la drospirenona, está la trimegestona, está el nomegestrol, la clormadinona y al final la progesterona. Pero vemos que el Dienogest es un gran antiandrogénico, es el segundo más potente de todos. Y es que esto es importante tenerlo en cuenta porque el Dienogest, si lo comparamos con la columna roja, que es ciproterona, prácticamente ofrece 1/3 de la actividad antiandrogénica del total de la ciproterona que conocemos todos, ¿no? Y bueno, si así lo vemos en números, vemos este estudio, dedicarlo el grupo de Italia, en donde evaluó la concentración de proteína transportadora de hormonas sexuales y de testosterona libre, y vemos cómo prácticamente a los 6 ciclos de uso de este producto, se reduce, aumenta la concentración de globulina transportadora prácticamente al doble, incrementándose aún más al año de utilización, y la testosterona libre por su parte y de manera inversa, disminuyendo su concentración de 3.6 a 3 a los 6 meses y a 2.8 al cabo del año de utilización. Vemos nosotros igualmente ya sobre lo que es el grado de acné, si nosotros sumamos los casos de acné leve y moderado, tendremos el 100%, esto es el día 0 en la basal, pero si lo comparamos al año, vemos que hubo una reducción del 44%
44.4% para los casos de acné leve y de 22.3% para casos de acné moderado. Acné severo, éticamente, no fue utilizado de esta manera porque, nuevamente, el gold estándar sabemos que es el acetato de ciproterona. Y bueno, vamos a la pregunta 2. Así es, doctor, ya estamos aquí con la pregunta número 2 y es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes progestinas es la menos antiandrogénica? Drospirenona, dienogest, clormadinona, levonorgestrel o bien trimegestona. Por favor, regálenme su respuesta. ¿Cuál de las siguientes progestinas es la menos antiandrogénica? Bien, vemos una participación alta rápidamente. Muchísimas gracias a todos los médicos que se han conectado esta noche con este tema, que es beneficios no anticonceptivos de la combinación valerato de estradiol. Fíjese en la palabra, Pablo, es menos antiandrogénica, tiene truco. ¿Cuál de las siguientes progestinas es la menos antiandrogénica? Así es, doctor. Bien, pues podemos ver ya los resultados, ya llevamos más del 50% de los resultados, y vemos, ahora sí, estamos compartiendo los resultados. Muchísimas gracias a todos los médicos y pues vemos, doctor, que la más votada es dienogest y le sigue levonorgestrel. Doctor. Bueno, a ver, recordemos, me voy a permitir, podemos regresar a la presentación. Claro que sí. Y me voy a permitir regresar un par de diapositivas, porque me interesa que quede muy claro los efectos. Aquí lo tenemos. Recuerden que el gold estándar de ciproterona, la segunda más potente como efecto antiandrogénico es dienogest. Por eso les comentaba que tenía truco la pregunta, pero es un tema sé que lo saben, pero es un tema básicamente de semántica, ¿no? Y las demás son también antiandrogénicas, pero en menor porcentaje. Y bueno, efectivamente el levonorgestrel, pues sería la menos, de todas sería la menos antiandrogénica, puesto que incluso tiene un efecto androgénico leve. Las mujeres que suelen consumir un anticonceptivo con base de levonorgestrel suelen presentar algún grado, algunas de ellas no lo toleran muy bien por tener manifestaciones en la piel, incluso también algo de hirsutismo, de la misma manera, ¿no? Pero bueno, no todo es desventaja. Tan es así que vamos a pasar al siguiente beneficio, que es el tema de la sexualidad, en donde la doctora Susan Davis de Nueva Zelanda es una de las personas, es uno de los científicos que más ha estudiado al efecto de los anticonceptivos sobre el funcionamiento sexual el humano. Y en este estudio de ella, pues ella refiere que el 41% de las mujeres sí les preocupa que un anticonceptivo que estén tomando vayan a disminuir su líbido. A veces no lo tomamos nosotros en cuenta y damos por hecho de que lo que queremos resolverles es el tema anticonceptivo. Pero también hay otras cosas en paralelo que pueden incluso hacer que la paciente suspenda el anticonceptivo porque siente que se le están quitando las ganas y se pierde el propósito fundamental de un anticonceptivo oral. No es que no tengan relaciones, simplemente es para que no se embaracen. Y además, y voy más allá, el 63% de las mujeres buscarían un anticonceptivo que no disminuya el deseo sexual. Hay que tener siempre en mente esto. Y bueno, vemos nosotros en este estudio también de Susan Davis. Ella evaluó en una escala de cuestionarios de calidad de lo que es uno que se llama el FSFI, que es el de funcionamiento sexual,
y el otro, el de disfunción sexual, son dos cosas diferentes, pero evaluó los dos puntos en este cuestionario y se dio cuenta que al compararlo con levonorgestrel, ¿y por qué levonorgestrel? Pues porque nuevamente es un anticonceptivo que tiene una progestina que tiende a tener un efecto androgénico leve, y si nosotros recordamos que parte, no es todo, pero parte de lo que es el deseo sexual en las mujeres tiene que ver con los niveles de testosterona. Por esa razón, el comparador siempre va a ser levonorgestrel, pero si lo comparamos con Dienogest, vemos que en realidad no le va nada mal. No le va nada mal. Vemos que lo que es la respuesta a los 6 meses de uso, pues es bastante buena sobre el porcentaje de beneficio del impacto sexual. Y si nosotros lo vemos en la columna azul oscuro, que es el cambio desde la basal, prácticamente es lo mismo tanto para el grupo de Dienogest como para el grupo de levonorgestrel en ambas situaciones, en el cuestionario de calidad como en el cuestionario de disfunción sexual. O sea, le va bastante bien. Y si nos vamos a otros parámetros, como por ejemplo el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción y el dolor, vemos también que en el cambio de la basal también se respeta para ambos grupos, tanto para Dienogest como para el grupo de levonorgestrel. Y así para todos estos parámetros. Esto es algo sumamente interesante. Y bueno, vemos también que en este mismo estudio, que en general el valerato de estradiol, el Dienogest, mejora la disfunción sexual femenina en un grado muy similar, no les voy a decir que exactamente igual, pero muy parecido a lo que es el anticonceptivo con etinilestradiol y levonorgestrel. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería la razón si de acuerdo en este estudio de Di Carlo, ¿no? Si regresamos a Italia, él se dio cuenta que él lo hizo por grupos de edades, en donde estudió mujeres entre 25 a 35 años y mujeres de más de 36 años de edad a 45. Y se dio cuenta cómo en el grupo de las mujeres de 36 a 45 había una diferencia estadísticamente significativa en términos de salud general y de vitalidad sexual. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué esta diferencia? La respuesta es muy sencilla, porque las mujeres, y claro, los hombres también, pero aquí estudiamos mujeres, las mujeres entre 25 y 35 años de edad son más sexualmente activas por puro factor edad y circunstancias psicosociales y psicoeconómicas que una mujer de 36 a 45, en donde ya ve la disminución de la actividad sexual como algo normal o algo acorde a la edad, pero cosa que al consumir este anticonceptivo mejoró sustancialmente. Quiere decir que hay algún factor que hizo que mejorara el apetito sexual en este grupo de pacientes. Y bueno, antes de entrar a la pregunta, yo creo que la respuesta a este interrogante tiene mucho que ver a que no es del todo la testosterona la responsable del apetito sexual, sino que hay otros factores como los niveles de estradiol, como, en fin, varias hormonas que se encuentran presentes, que también tienen mucho que ver, y hay mecanismos complejos que no se han logrado dilucidar. Tan es así que en la industria farmacéutica aún no se cuenta con un medicamento que esté específicamente diseñado para el deseo sexual. Pero bueno, fue un hallazgo muy interesante y en este sentido nos podemos quedar tranquilos de que Dienogest es una gran opción. Adelante, Pablo, perdón. No, está perfecto, doctor. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Les vamos a pedir a los médicos que nos apoyen con su respuesta. La pregunta dice lo siguiente. En lo referente al deseo sexual, la diapositiva anterior demuestra una diferencia entre mujeres jóvenes versus mujeres maduras debido a el interés sexual es mayor en las mujeres jóvenes,
La siguiente opción, el interés sexual es mayor en las mujeres maduras. La siguiente opción, el interés sexual es un poco menor en las mujeres maduras. Continúa la siguiente opción, el beneficio en el deseo sexual es exactamente el mismo para ambos grupos de edad, o los anticonceptivos, en definitiva, no tienen efecto sobre la libido. Por favor, regálenos su respuesta de acuerdo a las aseveraciones con respecto a la pregunta. En lo referente al deseo sexual, la diapositiva anterior demuestra una diferencia entre mujeres jóvenes versus mujeres maduras debido a, y aquí tenemos ya las aseveraciones. Bien, vamos, tenemos ya el 40% de las respuestas. Pedimos a los médicos que nos están acompañando en esta noche que nos regalen su respuesta. Pues ya tenemos más de la mitad de la audiencia que nos apoyó con su respuesta y vamos a finalizar la votación y compartir los resultados, donde podemos ver, doctor Carpio, que la respuesta más votada fue el interés sexual es mayor en las mujeres jóvenes, evidentemente en lo referente al deseo sexual, como lo decía la diapositiva anterior, es lo que se contestó. Seguido del interés sexual es un poco menor en las mujeres maduras y el beneficio en el deseo sexual es exactamente el mismo para ambos grupos de edad. En este orden fue como se contestó lo más votado. Doctor. Gracias, Pablo. Sí, efectivamente, es lo que les comentaba, ¿no? Realmente debería de ser igual para las dos. Lo que pasa es que hay otros factores que son paralelos, que son extramédicos y que son circunstanciales a la vida de las personas. Las mujeres jóvenes tienen mayor vigor, no hay tanta responsabilidad y tanto estrés, que el estrés es el mal de nuestros días, en comparación con el nivel de responsabilidad y el estrés que puede haber en mujeres y en hombres de mayor edad. El interés sexual podría ser el mismo, lo que pasa es que el apetito cambia pero por factores circunstanciales. Nuevamente, ojalá que la industria pues ofrezca algún producto que pueda romper esta dinámica, ¿no? Y bueno, vamos a continuar entonces, por favor. Bien, continuamos entonces al siguiente beneficio, que es la combinación del valerato de estradiol y dienogest de acuerdo a sus efectos en el endometrio. Bien, vemos nosotros que hay que entender cuál es el perfil de sangrado del valerato de estradiol y dienogest. Primero que nada, nuevamente se hace la comparación con levonorgestrel. Como pueden darse cuenta, el levonorgestrel es el comparador por excelencia porque tiene efectos, si bien tiene un efecto androgénico que no le va muy bien en la piel, la verdad es que tiene la ventaja de la parte de testosterona en el sentido del deseo sexual, pero también tiene un efecto conocido y reconocido sobre lo que es la estabilidad a nivel del endometrio. Y aquí no es la excepción. Se hizo un comparativo con una combinación de levonorgestrel con etinilestradiol de baja dosis, en donde realmente la comparación del valerato estradiol y del dienogest fue bastante similar. Una reducción en cuanto a la pérdida sanguínea en el síndrome de menstruación abundante o en las mujeres que presentan menstruación abundante de más del 80%. Esto la verdad que a mí me impresionó muchísimo porque, bueno, es un tema que podría darse en alguna otra ocasión y en algún otro foro, pero lo que es la menstruación abundante es de difícil diagnóstico porque como es algo crónico que para muchas mujeres están acostumbradas a que esa es su normalidad, hasta que de plano empiezan a haber afectaciones a nivel de anemia, etcétera, de captación de la atención, de la concentración, mareos y demás, y se puede llegar a hacer el diagnóstico. Y la verdad es que este producto, el valerato estradiol con dienogest, reduce hasta en el 80% los casos de la cantidad de pérdida sanguínea mensual, con unas tasas más altas de ciclos sin sangrado incluso. En el pasado se veía como un defecto, cuando hoy en el presente hay mujeres que incluso lo ven bien el hecho de no tener sangrado,
durante la toma de un anticonceptivo. Esto se ve mucho con las inyecciones, se ve mucho con la medroxiprogesterona. Pero resulta que el Dienogest, como tiene un efecto antigonadotrópico muy potente, puede llegar a bloquear de tal manera que produzca amenorrea también. No es tan, desde luego, nunca va a ser tan común como un anticonceptivo LARC, como uno de depósito, en donde francamente sí se llega a bloquear al poco tiempo, pero sí se puede llegar a presentar. Es así que, bueno, nos quedamos entonces con de estos tres comparadores. Vemos que en cuanto al sangrado menstrual, la menstruación abundante, hay una reducción del 80%. Y vemos nosotros, si comparamos en la columna azul oscura con la columna azul clarita, vemos que la aparición de hemorragia durante el momento de la privación hormonal, durante los días de descanso, es mucho menor que en comparación con el comparativo de dosis bajas, pero con levonorgestrel. La hemorragia intracíclica se puede llegar a presentar en un 14, en un 12%, es bastante similar. Y la intensidad máxima de la hemorragia, es decir, qué tanto perciben que sangran las pacientes durante sus días de descanso, es aproximadamente de 3.2 días en las mujeres que consumen Dienogest con valerato de estradiol versus 5.6 días en las mujeres con un esquema clásico tradicional de 7 días de descanso. Este es un estudio, bueno, hay dos autores, lo que es Fraser y Jensen, que son los que más se han dedicado a estudiar el sangrado menstrual abundante. Fraser hizo un estudio que lo llevó a cabo en Canadá y en los Estados Unidos, y Jensen en la Unión Europea y en Australia, en donde ambos estudiando el valerato de estradiol, donde se dieron cuenta que había una diferencia importante versus otras formulaciones. Pero Fraser, nuevamente, él retomó incluso el estudio de Jensen y lo hizo suyo para hacer una sumatoria de los dos. Digamos que este es un análisis de un metaanálisis, en donde se dio cuenta que hubo una reducción de del sangrado menstrual, bueno, no menstrual, el sangrado de deprivación, del 88% en comparación con 24% para el placebo. Bien, vemos nosotros en este estudio de Elizabeth Mix, que se denominó Tratamiento del sangrado menstrual abundante con la píldora anticonceptiva oral de valerato de estradiol y Dienogest, que reportan igualmente cifras por arriba del 80%, es decir, ella reporta una disminución del 81%, en donde el Dienogest tiene un efecto endometrial muy potente, ofrece una estabilidad endometrial muy importante, pues buena, incluso mejor que lo que es el levonorgestrel. Y vemos en este estudio hecho en Alemania, en donde se estudió el uso del Dienogest en comparación con placebo, y vemos cómo la reducción igualmente fue igual. Ven la diferencia tan importante de lo que son los sangrados. En amarillo son la columna de sangrados menstruales abundantes, y vean cómo francamente desde el primer mes disminuyó de manera muy importante. Y bueno, ahora si lo comparamos con otros métodos anticonceptivos, ¿cómo le fue a Dienogest? No hay que ponernos una venda en los ojos. Sabemos que para lo que es el tratamiento del sangrado menstrual abundante, uno de los más recomendados es el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, es decir, el famoso, no quiero decir el nombre comercial, pero es el anticonceptivo medicado, el cual ofrece disminuciones de sangrado menstrual súper grandes, incluso hasta como llegan a la amenorrea, prácticamente se acercan al 100. Pero vean cómo, en segundo lugar, el Dienogest con valerato de estradiol, pues la verdad es que muy cercano a los beneficios de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, seguidos por levonorgestrel,
que antes de que existieran estos dos, este era el mejor para atender este tipo de casos. Vemos al acetato de medroxiprogesterona, pero oral, al ácido tranexámico y bueno, pues al placebo, que esto no es un medicamento. Y bien, adelante Pablo, por favor. Así es, doctor. Bien, vámonos con la pregunta 4, que bueno, pues ya algunos ya la vieron. Entonces dice, sobre el llamado sangrado menstrual abundante, es mejor manejarlo con un sangrado uterino anormal. El diagnóstico de SMA se identifica durante el interrogatorio de la historia clínica. Lo mejor es indicarle un anticonceptivo inyectable que le ocasione amenorrea secundaria. El Dienogest es una progestina con efecto antigonodotópico potente tanto como para el levonorgestrel, ofreciendo así estabilidad endometrial. Y la última opción, ambas respuestas, la B y la D, son correctas. Bien, ya en algunos casos ya habían contestado esta respuesta. Les pedimos nuevamente nos regalen su respuesta. ¿Cuál sería la respuesta correcta, de acuerdo, sobre el llamado sangrado menstrual abundante? Y bueno, pues ya tenemos ahí las opciones. Vamos a finalizar la votación al alcanzar el 50%. Vemos que cambió con respecto a la primera vez que se contestaron, es lo que estamos viendo hasta este momento, y vamos a compartir los resultados hasta este momento, doctor. Este fue el resultado, poniéndose en primera opción la votación de ambas respuestas son correctas, la B y la D. Es decir, el diagnóstico de SMA se identifica durante el interrogatorio de la historia clínica y el Dienogest es una progestina con efecto antigonadotrópico potente tanto como el levonorgestrel, ofreciendo así estabilidad endometrial. Esa es la respuesta más votada, doctor. Pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que es muy satisfactorio porque efectivamente la respuesta correcta es esa. Y es muy satisfactorio cuando se intenta comunicar un mensaje y que es recibido y que es comprendido con lógica, ¿no? Yo creo que en medicina la mejor manera de estudiar es comprendiendo las cosas, ¿no? Más que estudiándolas a manera de repetición, cosa que la verdad es muy, muy satisfactorio. Y nuevamente, entendiendo que el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel pudiera ser el tratamiento por excelencia para el sangrado menstrual abundante, la verdad es que si queremos un tratamiento menos invasivo, menos que bloquee reproductivamente menos a la paciente, sin llegar a la amenorrea, yo creo que el Dienogest con valerato estradiol indudablemente es una magnífica opción. De acuerdo, doctor. Y bueno, vamos finalmente ya para terminar, vamos a las conclusiones. Bien, los anticonceptivos orales combinados con estrógenos naturales, que esa es otra, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se había logrado, sino hasta apenas hace unos 10 años, hace unos 15 años que se logró incorporar al estrógeno como un anticonceptivo en lo que es la anticoncepción, no se absorbía y ahora asociado con el grupo valerato se puede absorber sin mayor inconveniente y tener los beneficios. Esta combinación son altamente efectivos y se comparan favorablemente con otros anticonceptivos orales, generando beneficios adicionales que van más allá de la anticoncepción. El valerato estradiol con Dienogest es un régimen extendido, así se le conoce también, ya que en lugar de ser el clásico 21/7, es un 26/2. Prácticamente viene siendo como si fuera de progestina sola, que es de uso continuo, únicamente con 2 días de abstinencia, es decir, de intervalo libre de hormonas. Y por esta razón, los síntomas de abstinencia pues disminuyen significativamente. Y 3, debido al efecto antiandrogénico del Dienogest, es una alternativa para las mujeres que cursan con síntomas de hiperandrogenismo. Además,
respecto a la sexualidad, pues es una combinación muy bien balanceada, ya que a pesar de tener una progestina con efecto antiandrogénico, se comporta igual al comparativo derivado de la 19-nortestosterona, como es el levonorgestrel. Esto nuevamente, vuelvo el comentario válido, quiere decir que no del todo la testosterona y las hormonas masculinas son netamente las responsables de la libido en las mujeres, sino que hay otros factores como dopamina, como niveles estrogénicos y otros, tal vez otros neurotransmisores que no se han logrado dilucidar del todo pero bueno, es evidente que la testosterona juega un papel relevante, aunque no del todo. Y asimismo, el marcado efecto a nivel del endometrio lo hace una progestina para el tratamiento del sangrado menstrual abundante. Y sin más, pues quiero darle yo las gracias a todos por su presencia. Creo que es una gran opción para nuestra prescripción. Aquí el único inconveniente serían las mujeres que son jovencitas, que a lo mejor no son tan disciplinadas para el consumo de anticonceptivos, o sobre todo de los orales, ya que al ser un cuatrifásico y al tener diferentes concentraciones de hormona, tal vez un error derivado de un olvido puede ser un poquito latoso de manejo, pero si la paciente lo toma pues hay alertas ahora y lo hace una rutina, podría ser una magnífica opción. De verdad, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Megalabs. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al equipo. Muchísimas gracias a usted, doctor Carpio, por tan interesante presentación. Y bueno, mientras los médicos asistentes nos envían todas sus preguntas o dudas, deseo hacer una breve mención sobre Megalabs, por quien se hace posible el evento de esta noche para todos ustedes. Sabemos que las decisiones que el médico toma para prescribir algún anticonceptivo o cualquier tipo de tratamiento deben estar basadas en conocimientos actualizados. De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que hoy Megalabs y Bayer han firmado un acuerdo estratégico para comercializar, promocionar y distribuir algunas de las marcas más icónicas en el mundo de los anticonceptivos. Tal es el caso de Jasmine, Clyra, Diane, Mesiginia, Angelique y Bisanet. Es así que Megalabs buscará mantener una estrecha comunicación y relación con la comunidad médica por medio de este tipo de eventos para brindar servicio e información de calidad en cuanto a la anticoncepción se refiere. Pasemos ahora sí a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Le parece, doctor? Bien, claro, vamos. De hecho, te tomo un momentito la palabra porque Claro que sí, doctor. me está brincando una pregunta muy interesante. Claro que que además sí. viene, felicidades por la pregunta porque no había pensado en ella, y me preguntan sobre el uso de este producto para lo que es la fase anticonceptiva tardía, es decir, para las mujeres que están en la antesala de la menopausia. Y sí, efectivamente, es el producto por excelencia para las mujeres que están en fase reproductiva tardía. ¿Por qué? Pues porque tiene estradiol. Y de esta manera, si bien una mujer por más de 40 años de edad no fácilmente se va a embarazar, por no decir no quiero decir que no, pero pudiera ser, este anticonceptivo va a evitar que ocurra esto, pero al mismo tiempo va a complementar un poco la baja de estrógenos que se pueden presentar en mujeres de más de 40 años de edad. Por lo tanto, qué bueno que hacen esta pregunta, de verdad, lo agradezco. Creo que fue el doctor Gibran. Bien, sí, la vimos. Y bueno, pues me alegra mucho que que hayan tomado que hayan hecho esta pregunta, porque es una gran utilidad para este producto. El doctor Gibran Ruiz Buón, excelente ponencia, doctor. ¿En las pacientes con menopausia existe algún beneficio sobre su sintomatología con esta combinación de medicamentos? Esa fue la pregunta, entonces. Es para la premenopausia. Recordemos que la menopausia es una fecha. No es otra cosa más que una fecha en donde transcurrió un año calendario
después de la última menstruación. Todo lo que ocurre antes es premenopausia, lo que ocurre después es postmenopausia. De acuerdo, muchísimas gracias. Doctor, vamos con una siguiente pregunta. Esta es de la doctora Lucía González Vázquez. Buenas noches, muy buena ponencia. ¿En qué paciente sería la contraindicación absoluta de no utilizarlo? Gracias, doctor. Bueno, lo había yo un poco comentado. No, la verdad es que no es algo que me guste a mí decirlo porque es ser excluyente, ¿no? Pero digamos que el ejemplo de la chica adolescente que tiene una vida muy dinámica, que es olvidadiza, que va a la fiesta, esto y lo otro, y se le olvidan cosas, tal vez no pudiera ser no la mejor opción para ella. Pero digo que es excluyente porque también hay chicas de esa misma edad que perfectamente lo pueden tomar. Muchísimas gracias. Aquí tengo la siguiente pregunta de la doctora Lucía González Vázquez. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar este producto? Gracias. Los anticonceptivos en general, hormonales, se pueden utilizar tantos años esté dispuesto la paciente a tomarlos. No existe tal cosa como una intoxicación. Es decir, lo voy a dejar de usar, eso lo escuchamos constantemente en la consulta, los voy a dejar de usar para desintoxicarme. No existe tal cosa. Así como tampoco existe una atrofia porque los ovarios los pongamos a dormir con anticonceptivos. A dormir entre comillas, claro, ¿no? De modo que los puede utilizar con toda tranquilidad el tiempo que la paciente considere adecuado para su vida. De acuerdo, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta del doctor Armando Mendoza Cortés. Buenas noches, ¿qué hay con respecto a la trombosis y con respecto a la cardioprotección, doctor? Muchas gracias, doctor Mendoza. Efectivamente, es una buena opción, toda vez que al contener valedato de estradiol y al no contener etinelestradiol lo hace más seguro desde el punto de vista cardíaco y desde el punto de vista de agregación plaquetaria. ¿Por qué? Pues porque el etinelestradiol resulta que es de 500 a 600 veces biológicamente más potente que el estradiol. Por esa razón. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta del doctor Alejandro Cordero García. Buenas noches, doctor. ¿Cuáles beneficios ofrece la combinación valerato de estradiol dienogest en mujeres con osteoporosis asociada a postmenopausia, doctor? Doctor Cordero, ninguno. No es el producto adecuado para la osteoporosis. Ni siquiera los estrógenos diseñados para el manejo durante la postmenopausia, como puede ser los estrógenos conjugados equinos, ninguno de ellos es un tratamiento indicado para osteoporosis. Para osteoporosis hay otras cosas que están específicamente diseñadas para eso. El efecto benéfico del valedato de estradiol del dienogest viene básicamente para la premenopausia, para la fase transicional reproductiva, para complementar un poco la baja de estrógenos que ocurre entre los 40 y los 50 años de edad. Nada más eso. De acuerdo. La siguiente pregunta que hace la doctora Mara Abigail Mármol Alvarado. Buenas noches, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿a qué edad es recomendable empezar el tratamiento de mujeres premenopáusicas y el medicamento se recomienda con un horario? Gracias, doctor. Bueno, como comentaba, una mujer que tiene más de 40 años de edad y que a lo mejor se siente bien y de repente tiene algún bochorno, vamos a decirlo, ¿no? Esta es la paciente ideal para fines de anticoncepción de fase transicional y se debe de tomar entre los 40 años de edad hasta los 50. La llegada de la menopausia en promedio en la mujer mexicana es entre los 49 y 51 años de edad. Y no hay ningún horario en particular. Yo les digo que lo pongan junto a su pasta de dientes para que se tome su pastilla y así no se les olvide. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Aquí tengo la siguiente pregunta. ¿Para el control del acné recomienda el manejo hormonal, doctor? Sí, esto lo pregunta el doctor Francisco Javier Rodríguez Solís.
Yo en este momento las vamos a poner como preguntas. Totalmente, doctor. Desde luego el acné hay de grados, ¿no? Hay grados de acné a grados de acné. Yo creo que el tratamiento hormonal indudablemente es el mejor. No estoy yo haciendo de menos al tratamiento con antibiótico, que también se utiliza, ni el famoso Pracutan, ese tipo de cosas, pero yo creo que el tratamiento hormonal les beneficia muchísimo. De acuerdo, muchísimas gracias. Perdón que no las ponga las preguntas, pero ahorita me las están pasando. Entonces, bueno, de la doctora Sara Morales Hernández, si hay endometriosis, ¿también es recomendable, doctor? Por supuesto. Recordemos que el efecto de Dienogest como progestina es un gran antigonadotrópico. Por lo tanto, los implantes endometriósicos los puede llegar al bloquear la producción de estrógenos a nivel central, puede favorecer el que se deshagan los implantes. Muchísimas gracias, doctor. Del doctor Cristian Gómez Castillo, ¿qué opina del manejo de la hormona bioidéntica de bio? Doctor, con H, bio-H. Mire, doctor, no es algo que yo recomiende, no es algo que yo utilice. Tengo, de hecho, una plática en ese sentido. Creo que sería un poco desviarnos, pero le puedo adelantar que la FDA no lo tiene del todo autorizado. Hay un par de combinaciones que sí, pero como tratamiento hormonal menopáusico no está del todo aprobado ni por la EMEA ni por la FDA, ya que son inconsistentes los lotes de los famosos pellets. En fin, siento que estaríamos entrando en un tema distinto, pero en resumen yo no es algo que recomiende mucho, doctor. Muchísimas gracias. Pregunta la doctora Noemí Aybar Covarrubias. Buenas noches. ¿Qué efectos secundarios a nivel psicológico, emocional, como cambios de humor, irritabilidad, etcétera, se conocen o se presentan más con este anticonceptivo, doctor? No, pues imagínense lo que comentaba, doctora, lo que es el intervalo libre de hormona, ¿no? El ILH, que es en donde mujeres que consumen anticonceptivos de descanso de 7 días pueden llegar a tener manifestaciones psicofísicas más importantes, cosa que hay menos posibilidad con este anticonceptivo. Ahora, por lo que se refiere a lo que es tanto la dismenorrea como lo que es el síndrome premenstrual vamos, al producir niveles constantes de hormonas, al evitar las fluctuaciones de progesterona, pues la paciente encuentra un alivio muy importante, sobre todo sus familiares. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de la doctora María Guadalupe Mendoza González. En mujer con histerectomía que empezó con bochornos de menopausia, ¿puede ser recomendable, doctor? Sí, doctora, siempre y cuando tenga más de 40 años de edad, menos de 50, y si se rebasan los 50 años de edad, habrá que tener un perfil hormonal y determinar si la paciente ya entró en menopausia. Si entró en menopausia, ya no será el tratamiento adecuado, tendremos que darle un tratamiento hormonal menopáusico que satisfaga más las necesidades de su cuerpo. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta el doctor Antonio Enrique Hernández Martínez. El valerato de estradiol, Dienogest, ¿qué tan recomendado es en comparación entre otros AOC o en el tratamiento del SOP? Gracias, doctor. Bueno, lo que es el síndrome de ovarios poliquísticos, pues es una patología que suele elevar los niveles de androgénicos. Si nos vamos a la fisiopatología del acné, tiene mucho que ver con eso. Hay una producción exagerada no producción, sino hay niveles libres exagerados de testosterona en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos,
está afectada la conversión de testosterona en estrógenos por parte del ¿cómo se llama? En la corteza hormonal, en la corteza ovárica, y definitivamente el Dienogest puede ser una solución. Muchísimas gracias. Del doctor Juan de la Rosa Gutiérrez, buenas noches. ¿El uso de hormona no afecta trastornos circulatorios formando trombosis, doctor? No, por lo que comentaba, digo, en medicina no hay absolutos, ni todas las pacientes van a estar libres de esta posibilidad. Este es un riesgo de clase. O sea, los anticonceptivos hormonales tienen este riesgo de clase. Ahora los que tienen mayor riesgo que otros. Esta combinación tiene menos riesgo por contener estradiol versus etinilestradiol, que es 600 veces más fuerte que el estradiol normal. Muchas gracias. De la doctora Lucía González Vázquez, ¿el valerato de estradiol Dienogest se puede utilizar en miomatosis uterina, doctor? Gracias. Sí se puede utilizar, aunque no es el tratamiento adecuado o más confiable, pero no nada más Dienogest, sino cualquier anticonceptivo, ¿no? Hay que ver exactamente dónde están ubicados los miomas, de qué tamaño son, si son de pequeños, de medianos, de grandes elementos, si son intramurales, si son submucosos, si son subserosos. Hay muchos factores que hay que tener en mente antes de dar un tratamiento para una mujer que tiene un sangrado uterino normal secundario a miomatosis uterina. Pues muchísimas gracias, doctor. Y con esta pregunta justamente terminamos ya la sesión de preguntas y respuestas. No sin antes agradecer, doctor Carpio, por su tiempo, por compartirnos sus conocimientos, así como por responder a todas las dudas de nuestro auditorio. Doctor Carpio, antes de despedirnos, ¿le gustaría dar algunas palabras finales al auditorio, alguna conclusión? No, nada más agradecerles de verdad a todos ustedes por su asistencia. Estoy seguro que esto va a reforzar lo que ustedes ya saben. Y agradecerle, por supuesto, al laboratorio, a ustedes por su asistencia técnica, a Megalabs, en fin, a Conectimed, a todos ustedes por las facilidades para este evento, y esperemos vernos en la próxima. Le agradecemos, doctor. Muy buenas noches. Evidentemente, agradecemos también a Megalabs por las facilidades para la organización de este evento. Les invitamos también a consultar el video de la sesión virtual previa presentada por Megalabs y que también estuvo a cargo del doctor Carpio. Esta se tituló ¿Cómo elegir el anticonceptivo correcto de acuerdo con el perfil de cada paciente? Ya se encuentra disponible en la plataforma para consulta on demand. Entonces, de esta manera podrían... Me va a gustar mucho ese, Pablo. Sí, ya de hecho tiene bastantes vistas, se los recomendamos ampliamente, lo pueden ya descargar en la plataforma, está de manera on demand, evidentemente gratuito para todos los médicos de la plataforma Conectimed. Por favor, ingresen, véanlo, es un gran evento, es una gran plática que nos regaló el doctor Carpio también aquí hace, si no mal recuerdo, fue hace como un mes. Y bueno, pues les recordamos que al término de esta sesión, el equipo de Conectimed les hará llegar un correo electrónico con un artículo relacionado al tema de la ponencia. Confiamos que esto complementará la información revisada el día de hoy. No olviden que si siguen los contenidos y sesiones virtuales que Conectimed presenta semana tras semana, pueden facilitar la recepción de notificaciones y acceso a todos los contenidos al instalar la aplicación en sus dispositivos. Si aún no cuentan con ella, los invitamos a hacerlo vía la tienda de Android o de iPhone, que es la App Store o Google Play. Y bueno, pues en estos momentos aparece un botón en la parte superior de la pantalla que los lleva a una breve encuesta. Esta solo les tomará un par de minutos y nos regalan mucha información muy valiosa para la plataforma, para Megalabs, para la propia plática, para el doctor Carpio. Bueno, pues y con esto reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Guillermo Carpio, así como a todos los médicos de la plataforma Conectimed por su interés y por su asistencia.
Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos, me despido. Igualmente, a todos los médicos de Conectimed, hasta la próxima.